Señor es bueno con nosotros, hermanos. Amén. Ya está nuestro hermano Danilo aquí con nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque hemos visto su fidelidad. Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha tenido control de todo, de todas las pruebas que hemos estado pasando. Son para bendición. Son para bendición. Bueno, hermanos, vamos a abrir en 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a dividir esta carta quizá en 3 o 4 sermones que se van a estar dando los domingos nada más. Quizá 3 sermones o 4, no sabemos. Porque esta carta habla, hermano, acerca del regreso de Cristo. Habla del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces vamos a tratar de dividir esta carta en varios sermones, en varios estudios, para que nosotros vayamos comprendiendo lo que el Señor habla a través del apóstol Pablo. Amén. Y el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 1, del versículo 1 al 10. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Capítulo 1, 1 Tesalonicenses, del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor, y como está sentado, leemos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Primero por tu misericordia, porque sin tu misericordia, Señor, no estuviéramos en este lugar. Amén. Por tu gracia, por tu bondad, porque nos has mostrado, Señor, tu fidelidad. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que se esforzaron, Señor, en estar en este lugar, a pesar, Padre, en las condiciones en las que se encuentran, Señor. Tú has sido fiel y los has fortalecido, rogándote, Padre, que sigas haciendo la obra en la vida de ellos y en mi vida, Señor. Suplicándote también por nuestros hermanos que no se encuentran en este lugar,
que los sigas restaurando, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones, sabemos que tú eres fiel, Señor, y sabemos que en medio de cualquier circunstancia tú te has manifestado, tú has proveído, Señor, tú has sido Jehová Jireh. Ahora, Padre, yo te ruego que me ayudes, Padre, a poder entender y exponer tu palabra, Señor, de una manera sana, adecuada, equilibrada, Señor, y que salgamos edificados. Háblanos, Padre, como decía tu siervo Martín Lutero, que tu palabra, Señor, nos abrace, Señor, y haga en nosotros lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, como dije anteriormente, vamos a leer esta carta, quizá 3, 4 sermones en 4 domingos, porque habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero quisiera que fuéramos punto por punto, ¿ven? Para poder comprender. La carta de los Tesalonicenses, hermano, se cree que se escribió en el año 51. Uno de los propósitos de la carta es animar a esta iglesia, porque en ocasiones, hermano, viene el desánimo a tocar la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, uno de los propósitos de esta carta es animar a esta iglesia, pero mire por qué, ya que algunos hermanos, algunos cristianos habían muerto físicamente, y el apóstol les enseña una de las doctrinas que todos anhelamos que ocurra. ¿Ok? Entonces, los de la iglesia de Tesalónica se encontraban en un desánimo, algunos hermanos, y ya que algunos cristianos habían muerto físicamente, y cualquier hermano puede entristecerse por ese acontecimiento de alguien, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les enseña una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, una de las doctrinas que todos nosotros, hermanos, anhelamos que ocurra, porque todos queremos que venga el Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos listos todos? ¿Verdad? Y es el arrebatamiento de la iglesia, que ya para Pablo, cuando escribe esto, él decía, y nosotros los que vivimos, él todavía se consideraba que él todavía iba a ser arrebatado, mas sin embargo, Dios tiene su tiempo. La Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios está en la eternidad. Mas sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, que son tan evidentes las señales que estamos viviendo. Son tan evidentes las señales, el amor de muchos ha enfriado, la maldad ha aumentado. Son tan evidentes que en cualquier momento, hermano, el Señor viene por su iglesia. En cualquier momento el Señor arrebata a su iglesia. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de esta carta en las diferentes etapas, en los diferentes sermones que vamos a estar dando. Y el propósito, amado hermano, de esta carta es, pues, a vivir una vida santificada, a esforzarnos, porque el Señor pronto viene por su iglesia. Entonces, uno de los propósitos es animar a esta iglesia, porque algunos hermanos cristianos habían muerto físicamente, y el apóstol les enseña, como dije anteriormente, una de las doctrinas que todos nosotros anhelamos que ocurra, y es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, hermano, las cosas en este mundo se van a poner muy difíciles. Esto que vivimos no es nada comparado con lo que realmente va a venir. Otro de los propósitos también de la carta es confirmar a los nuevos creyentes. Confirmar a los nuevos creyentes. Otro de los propósitos de esta carta es a vivir una vida santa,
Y otro es consolar, como dije anteriormente, a algunos hermanos que habían muerto, consolar a algunos hermanos, perdón, que estaban tristes por hermanos que habían muerto. Y por supuesto que Pablo les habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia de los tesalonicenses, hermano, algunos eruditos la llaman la iglesia modélica, en el sentido de que era una iglesia modelo, una iglesia, hermano, que daba buen testimonio. Y qué importante es el buen testimonio que nosotros demos como cristianos, porque por tu testimonio Dios es glorificado también. ¿Y a dónde vas? Pues voy a aquella iglesia que se llama Casa Oración, que está en Ordogden, pero mi testimonio es malo, entonces yo no voy para allá. Qué importante es el testimonio de nosotros. Porque a veces cuando damos mal testimonio, hermanos, hacemos una mala imagen, y eso no está bien, ¿verdad? Pero así pasa. A veces así ocurre. Es como cuando andamos trabajando el hermano William y yo, y decimos, es que todos los chinos son codos. Y no todos los chinos son codos. Nada más porque uno o dos, pero no todos. Así pasa a veces cuando alguien no da un buen testimonio. Entonces la iglesia de los tesalonicenses, algunos eruditos la llaman una iglesia modélica o una iglesia modelo, en el sentido de que era una iglesia, hermano, con un buen testimonio. La carta de los tesalonicenses la podemos dividir en 8 secciones. Número 1, el saludo, que es del capítulo 1, verso 1. Número 2, la oración de acción de gracias, capítulo 1, verso 2 al verso 10, que es lo que hoy vamos a ver. Número 3, la relación que tiene Pablo con los fieles de Tesalónica, capítulo 2, verso 1 hasta el capítulo 3, verso 13. La exhortación a vivir una manera digna del Evangelio, capítulo 4, del verso 1 al 12. Número 5, el arrebatamiento de la iglesia, capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. Exhortaciones generales, capítulo 5, verso 12, hasta el versículo 22. Y despedida y conclusión, capítulo 5, verso 23, al verso 28, que es donde termina la carta. Ahora, se entiende, hermano, que el enfoque de la carta es el retorno de Cristo. Ese es el enfoque de la carta. El retorno de Cristo. Dentro de todo esto que le acabo de decir, el enfoque es el retorno, que Cristo viene. Ese es el enfoque de la carta, que Cristo pronto viene, que Cristo pronto descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos arrebatados para partir con él. Ese es el enfoque de la carta. Se entiende que Pablo les habla la actitud del cristiano en cuanto al retorno de Cristo, en cuanto al arrebatamiento. Se entiende que Pablo les habla el premio del cristiano en cuanto al retorno de Cristo. Se entiende que Pablo les habla sobre la vida y la conducta del cristiano en cuanto al retorno de Cristo. Cristo viene. Se entiende que Pablo les habla de la muerte del cristiano cuando muere físicamente en cuanto al retorno de Cristo. Todo se enfoca, hermano, la actitud del cristiano, el premio del cristiano, la vida y la conducta del cristiano, la muerte del cristiano. Todo se enfoca en cuanto al retorno del Señor, porque si vivimos, vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Él es nuestra única seguridad, hermano. Entonces, toda la carta, hermano, que vamos a ir viendo estos domingos, está enfocado en todo lo que vamos a ver. Todo lo que vamos a ver está enfocado en cuanto a su regreso. Vivan una vida santa porque Él viene por su iglesia. Vivan una vida santa porque Él pronto viene en el arrebatamiento de su iglesia. En eso se enfoca la carta, en todos los temas que Pablo nombra aquí. El enfoque es, hermano, el Señor viene. Por lo tanto, tengan una vida y conducta digna del Señor. Hay premio para aquel que se va con el Señor. Si alguien muere en Cristo, va a haber tristeza, pero
No somos como aquellos que no tienen esperanza. Porque cuando venga el Señor, los primeros que van a resucitar van a ser ellos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y dice Pablo, y luego nosotros, los que estemos aquí, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Y seremos arrebatados. Dejaremos este cuerpo corruptible para recibir al Señor en el aire. Y dice Pablo, y así estaremos siempre con el Señor. Desde ahí nunca nos vamos a separar de Él. Es más, desde que tenemos el nuevo nacimiento, no nos separamos de Él. Él está con nosotros. Pablo les habla esto porque la iglesia se ha entrado en un desánimo. Una iglesia modelo, una iglesia ferviente, ha entrado en un desánimo. Y mire cómo empieza Pablo en la salutación, que es lo que vamos a ver del capítulo 1, del 1 al 10. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, lo primero que vemos, hermano, en este saludo es que Pablo, al saber que la iglesia se encuentra en un desánimo por la partida de algunos hermanos, por la muerte física de algunos hermanos, él pide en oración dos cosas que un cristiano necesita en este mundo pasajero. Y es gracia y paz. Es decir, en momentos difíciles que atravesamos, hermanos, necesitamos la gracia y la paz de Dios. Y eso Pablo lo expone, que solamente es otorgado por Dios y el Señor Jesús, pero a través de la oración. A través de la oración. El apóstol ora. Usted cuando ve en la Biblia, en todas sus salutaciones, gracia y paz, no es una salutación cualquiera. Él está orando para que la iglesia, para que los que van a recibir la carta tengan gracia y tengan la paz de Dios. Es decir, el apóstol Pablo ora para que estos cristianos que están en desánimo, que están en estos momentos difíciles, que están en duelo, que están en una cierta incertidumbre, que están quizá en preguntas que quizá que ellos tenían, el apóstol ora para que tengan gracia y para que tengan paz. Porque si algo necesitamos es paz, en medio, como dice aquel coro, en medio de la tormenta. Pasa en medio de la situación difícil, pasa en medio de la enfermedad, pasa en medio de noticias difíciles que recibimos. Dios quiere que tengamos paz, que cuando recibamos una noticia tengamos paz. Y esa es la oración de Pablo. Entendemos que los hermanos se habían desanimado, vuelvo y repito, por la partida, por el duelo, por la incertidumbre, por las preguntas que ellos tenían. Por eso le dice, aquí os digo un misterio. La palabra misterio significa algo revelado. Eso se me reveló a mí, se los voy a decir para que ustedes tengan paz. Que los hermanos que murieron un día van a resucitar. Y cuando ellos resuciten, nosotros seremos transformados, le dice Pablo. Y mire qué bello, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, vienen tiempos muy difíciles para este mundo. Y eso se ha estado predicando por más de 2000 años. Y cada año que pasa nos vamos acercando más a este acontecimiento. Nos vamos acercando más a ese acontecimiento donde un día el Señor va a venir por su iglesia, amado hermano. Y la Biblia enseña que nos iremos a las bodas del Cordero. Allá estaremos con el Señor. Mientras aquí viene lo que se le llama la gran tribulación. Viene algo tremendo, hermano. Ahora, cuando el apóstol Pablo nombra a Pablo, Silvano y Timoteo, porque los nombra, ¿verdad? Él está mostrando que estos tres siervos están unidos en oración. Estos tres siervos están unidos en oración, están en un solo sentir, están preocupados, hermanos, por la condición espiritual de la iglesia. Pero también reconoce
el apóstol Pablo que estos dos siervos, Silvano y Timoteo, son genuinos cristianos. Es decir, de una manera Pablo les deja saber que ellos están orando por la iglesia también, Silvano y Timoteo. Y ellos están rogando a Dios para que la iglesia, para que Dios les otorgue gracia y paz. Como dije anteriormente, si hay algo que necesitamos todos los días, hermanos, todos los días, a cada momento de nuestra vida, es la gracia y la paz de Dios. Paz en medio de la prueba, paz en medio de la enfermedad, paz en momentos difíciles, paz de Dios que nos hace pensar en solo confiar en Dios. Cuando tenemos la paz de Dios, hermano, en medio de cualquier circunstancia, cuando la paz de Dios, amado hermano, está en nuestros corazones, eso nos hace a nosotros confiar. Dios tiene control de mi vida. Dios tiene control de mi situación. Y estos tres siervos estaban orando y estaban pidiendo por algo, hermano, que en el mundo no encuentra uno. Por algo que el hombre no te puede dar. Por algo que el dólar, hermano, no te puede dar. Esto es algo que el dinero no compra. La paz y la gracia de Dios. Porque dice Pablo ahí: gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y hasta ahí hay una coma ahí. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros. Mire cómo Pablo lo expone. No solamente Pablo dice yo doy gracias, sino que dice Pablo damos. Es en plural, es decir, como ministerio, está diciendo Pablo, como ministerio sabemos la importancia, hermano, de la oración y de ser agradecidos. Porque está hablando en plural, Pablo, damos. No dice doy, aunque él siempre daba gracias a Dios. Dice damos, como diciendo, nosotros sabemos la importancia de la oración. La importancia de la oración y de ser agradecidos. Damos siempre gracias. Gracias, Señor. ¿Cuánto puede decir gracias, Señor? Gracias, Señor, porque estoy aquí. Gracias, Señor, porque me diste aliento de vida. Gracias, Señor, porque me has sanado, Señor. Gracias, Señor, porque en el momento difícil de mi vida, ahí me estuviste sustentando. Gracias, Señor, por la comida. Gracias, Señor, por el regalo inmerecido de la salvación. Nuestra vida, hermano, tiene que ser una vida de gratitud a pesar de lo que pasamos. Amén. El Salmo 104 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con alabanza y denle gracias. Y dice el Salmo: y alaben su nombre. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo, compañeros de milicia, sabían que sin oración un cristiano no puede subsistir, porque son muchas las batallas, hermanos, que estamos librando. Nosotros libramos batallas, nuestros hijos libran batallas, nuestros familiares libran batallas, y necesitamos, hermanos, orar por ellos. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación, les está hablando a todos. Hechos 1:4 dice: y estando juntos, mire, juntos, o sea, no cada quien por su lado, juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces, cuando dice damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, Pablo está diciendo que como iglesia, como compañeros de milicia, están unidos en oración unos por los otros. Por eso dice damos siempre gracias a Dios. Y luego usa la palabra siempre. Y siempre, hermano, tiene que ver en tiempos difíciles, en tiempos de enfermedad, en tiempos de abundancia, en tiempos de salud, en tiempos de escasez. Siempre damos gracias a Dios.
dice Pablo, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios, delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren que Pablo tenía bonitos recuerdos, hermanos, de estos hermanos. Pablo tenía gratos recuerdos de la fidelidad a Dios de los tesalonicenses, porque si algo Dios quiere es la fidelidad. Pablo se alegraba por los momentos que pasó con estos hermanos, que ahora, hermanos, se encuentran en desánimo, vuelvo y repito, porque es el punto principal de la carta, por la partida de algunos hermanos, y Pablo les escribe para animarles. Dice, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro. Es decir, Pablo tenía en mente la buena obra que Dios había hecho en estos hermanos. Pablo vio cómo estos hermanos empezaron a perseverar. Qué importante es la perseverancia, hermano. Pablo vio cómo estos hermanos respondieron al Evangelio, y de eso él, hermano, se acordaba con alegría, porque eso es grato. Ver hermanos que están en pruebas, que están en adversidades, eso es grato, y eso, amado hermano, nos alienta también a nosotros. Ver hermanos que están en una prueba difícil, que están en adversidades, hermano, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen perseverando. Eso es lo que le está escribiendo Pablo. Y miren de lo que se acordaba. Número 1, de la obra de vuestra fe. Número 2, del trabajo de vuestro amor. Y número 3, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo, hermano, nombra 3 virtudes que reflejan a los tesalonicenses cuando recibieron el Evangelio. 3 virtudes de alguien que ha recibido la salvación. 3 virtudes de un verdadero cristiano. 3 virtudes que en nosotros se deben de ver, no 1 año, no 2 años, no 5 años, toda nuestra vida cristiana hasta que vayamos con el Señor. 3 virtudes que nosotros se debe de ver en todo tiempo. 3 virtudes que a pesar de las pruebas se han de manifestar en nuestra vida cristiana. Número 1, la fe. Número 2, el amor. Y número 3, la esperanza. Eso tiene que haber en nosotros, hermano, en todo tiempo, a pesar que pasa el tiempo. Fe, amor y esperanza. Imagínense un cristiano sin fe. En el momento de la prueba se va a estar quejando. En el momento de la prueba va a ser como aquel pueblo, hermano, que andaba en el desierto y acordándose de Egipto. Porque el Señor claramente dice ahí, yo los saqué para probarlos, para ver qué había en su corazón. A veces Dios permite cosas para ver qué hay en nuestro corazón. Imagínense un cristiano sin confianza en Dios, un cristiano sin amor. ¿Se va a pelear con todo el mundo? Con todo el mundo se va a pelear. No va a tener paciencia, no va a tener mansedumbre. Y un cristiano sin esperanza, desanimado todo el tiempo. Nuestra esperanza es Cristo, hermano. Amén. Es Cristo. Dice, de la obra de vuestra fe. ¿Se acordaba Pablo de eso? Pablo dice, damos gracias a Dios, alabamos a Dios, exaltamos a Dios por la obra de vuestra fe. Es decir, cuando Pablo les predicó el Evangelio, ellos creyeron, fueron salvos y mostraron frutos de salvación. A eso se refiere, a los frutos de salvación. Ahora, ¿cómo tú miras la salvación, hermano, que se ha efectuado en una persona? ¿Cómo tú vas a decir, este hermano de verdad es cristiano de verdad? Este hermano de verdad, en él ha habido una salvación. ¿Cómo tú vas a ver eso? Por los frutos. Frutos de conversión,
frutos de cambio, frutos de arrepentimiento. Es decir, Pablo vio en los tesalonicenses frutos. No es que ellos fueron salvos por obras, no, sino que recibieron la palabra, Dios les trajo salvación y los tesalonicenses comenzaron a mostrar frutos. Y frutos, hermano, en medio de cualquier circunstancia, ya que ellos recibieron la palabra en medio de una gran tribulación, dice en el verso 6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de Dios y del Señor, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermano, yo le voy a decir una cosa, mostrar frutos, mire, mostrar paciencia, mostrar mansedumbre, mostrar gozo, mostrar fe, mostrar confianza, en medio de tribulación, en medio de enfermedad, en medio de circunstancias difíciles, darle la gloria a Dios, exaltar su nombre, eso solamente se le atribuye que Dios está haciendo la obra. Porque no crea que es fácil un cristiano que no tiene comunión, darle gloria a Dios, exaltar su nombre, en medio de enfermedad, en medio de circunstancias difíciles. Pero un cristiano, en medio de una tribulación, en medio de un momento duro que está viviendo, y dice este cristiano, yo le doy la gloria, yo le doy la honra al Señor, eso solamente se atribuye a que Dios está haciendo la obra. Eso solamente se le atribuye. Dios está ahí en medio de esa persona, de ese cristiano. Dios está haciendo una obra poderosa en la vida de ese cristiano. Porque recuerda que Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y dice que cantaban cantos. Y dice que lo cantaban en voz alta, porque dice que los presos los oían. ¿Y cómo que están cantando si están presos? Me imagino que han de haber dicho los otros presos. Pero Dios, hermano, es fiel. Dios es fiel. Y usted conoce la narración, dice que hubo un terremoto. Porque cuando alabamos a Dios, exaltamos a Dios, muchas cosas suceden. Usted no tiene que tener pena para alabar a Dios. Levanta sus manos. Exaltar al Señor en medio de la prueba, en medio del momento difícil. Entonces cuando dice Pablo, le da gracias a Dios porque ellos mostraron fruto. Dice, de la obra de vuestra fe, fruto. Número 2, está dando gracias a Dios por el trabajo de vuestro amor. ¿Qué está diciendo Pablo eso? Le está recordando Pablo. Sí, el apóstol Pablo vio frutos y el trabajo que hacían en la obra del Señor, y lo hacían con amor. Lo hacían con amor. Y qué importante es, hermano, hacer las cosas con amor, para no después estar achacando las cosas, ¿verdad? Y es que yo hago esto, y es que aquel hermano, y que yo así, y es que yo no. Cuidado con eso. Se hacen las cosas con amor y se le da gloria a Dios, porque la recompensa viene de Él. Y número 3, da gracias a Dios Pablo por vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en las dificultades, en las luchas, en los obstáculos, ellos siempre mostraban constancia porque tenían la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Había dificultades, hermano, había luchas, había tribulación, por eso lo dice el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo. Es decir, había tribulación, había momentos duros, momentos difíciles, había obstáculos. Y a pesar de eso, hermano, ellos mostraban constancia, porque en ellos había una esperanza.
la misma esperanza que debe de haber en nosotros. ¿Y quién es nuestra esperanza? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo miró todo eso. Verso 4 dice: pues porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, amados hermanos, mire lo que dice Pablo, amados de Dios, amados de Dios. Dios nos ama mucho, hermano. Dios nos ama mucho. Vuestra elección, dice Pablo, vuestra elección, es decir, Pablo dice, Dios nos eligió, mire qué privilegio, Dios nos eligió para salvación, de entre mucha gente, de entre millones y millones de personas, como dice aquel coro. Nos eligió y nos eligió para ser salvos, pero esta salvación, hermano, lleva frutos, lleva cambio, lleva trabajo, lleva hacer las cosas con amor, lleva constancia, lleva perseverancia, a pesar de los obstáculos, conlleva pasar tribulación, y todo eso lo pasamos porque en nosotros hay una esperanza. Cuando somos arrebatados, valió la pena servir al Señor, pasar sufrimientos, enfermedades, darle la gloria a Dios en medio de cualquier circunstancia. El saber, hermano, que Dios está haciendo algo en nosotros. La Biblia dice que ya no nos vamos a acordar más de aquí, Quizás nos vamos a conocer, pero vamos a tener un nombre nuevo, un cuerpo glorificado. Se acabaron los achaques, el llanto, las enfermedades, todo lo pasajero. El apóstol les recordaba, hermano, estas tres virtudes que se manifestaron cuando los tesalonicenses recibieron el Evangelio. Ahora estas tres virtudes deben de perseverar en nosotros, hermano, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia o nosotros moramos en Cristo. La verdad es que cuando alguien muere, sí hay tristeza, pero Dios no lo ve así, de esa manera. Porque la persona que muere en Cristo ya terminó, hermano, su carrera. Y ya está en la presencia del Señor. Ya está gozando con el Señor. Algo, hermano, que un día, en cualquier momento vamos a enfrentar. Pero lo más importante es que sea en Cristo. Que estemos listos, preparados, afirmados con el Señor. Ahora el Señor sabe el tiempo. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de aquí. Algunos hermanos habían muerto físicamente y estaban tristes. Pero Pablo le dice, no, nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Entonces estas tres virtudes, hermanos, que deben de perseverar en nosotros hasta que el Señor venga o partamos con el Señor. Verso 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Dice, cuando Pablo les predicó el Evangelio, hermano, el Espíritu Santo les redarguyó, porque no hay mayor, hermano, satisfacción para un predicador que el Espíritu Santo te respalde, que esté contigo cuando estás exponiendo la palabra. Es decir, Pablo les predicó y el Espíritu Santo redarguyó, convenció a los tesalonicenses. Y eso, amados hermanos, ellos vinieron a un arrepentimiento y eso les hizo perseverar. Pero mire cómo dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien. Mire lo que me llama la atención aquí en este texto. Como bien sabéis, dice Pablo, cuáles fuimos
entre vosotros por amor de vosotros. Es decir, Pablo les predicó, mire bien, Pablo les predicó el Evangelio, el Espíritu Santo les convenció, porque esa es la obra de él convence del pecado. El Espíritu Santo respaldó la predicación de Pablo y los tesalonicenses fueron convencidos por el Espíritu Santo, acompañado del buen testimonio de Pablo. Porque qué importante es eso, hermano, que tu predicación vaya acompañado con un buen testimonio. Eso es importante para el predicador. Que tu predicación, que lo que estás hablando tú, vaya acompañado en cómo vives. En un buen testimonio. Por eso dice Pablo, como bien sabéis, ya sabían ellos, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahí lo dice en el verso 5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos. Está hablando de su testimonio ahí, entre vosotros, por amor de vosotros. Es decir, los tesalonicenses sabían cómo era Pablo, sabían cómo eran sus colaboradores, sabían cómo se comportaban entre ellos. Los tesalonicenses sabían cómo Pablo y sus colaboradores, ellos sabían qué testimonio ellos mostraron. Repito nuevamente, hermanos, y qué importante es que tu predicación vaya acompañado de tu testimonio. ¿Y cómo es el hermano? Pues el hermano es así y así y así. ¿Y qué testimonio está dando? ¿Y cómo es su cristianismo de él? Porque habla muy bonito, pero ¿cómo es su cristianismo? ¿Y cómo es su perseverancia? Porque yo veo que conoce mucho, pero persevera. Ama la obra del Señor. ¿Y cómo es el hermano? ¿Es constante o no es constante? ¿O se avienta sus vacaciones de repente? En el mundo. Persevera, trabaja en la obra, lo hace por amor. Qué importante es eso. Entonces Pablo está diciendo aquí que el Espíritu Santo lo respaldó, pero él mostró un buen cristianismo. Un buen cristianismo. Versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Mire el cristianismo de Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire la importancia del testimonio, la importancia del ejemplo, la importancia de mostrar seriedad en las cosas de Dios. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Es decir, Pablo, Silvano y Timoteo, sus colaboradores, los tesalonicenses de verdad vieron que lo que Pablo predicaba, eso vivía. Eso vivía. Como dice en la ley, a la ley y al testimonio. Vamos para allá. A veces la mejor forma de que alguien se convierta es a través del testimonio. Versículo 7. De tal manera que había sido ejemplos. Mire hasta dónde llegaba esta iglesia. De tal manera que había sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mire que los tesalonicenses, o que de los tesalonicenses hablaban bien de ellos. Su cristianismo llegó a los oídos de los de Macedonia y de los de Acaya. Imagínense que alguien le pregunta a usted, ¿y a qué iglesia vas? Para ir. Porque yo veo que tu cristianismo es genuino. Yo veo algo en ti que en otra gente no hay. ¿A qué iglesia vas, hermano? Porque yo quiero ir. Porque yo de verdad veo algo en ti que de verdad impacta mi vida. Veo algo diferente. ¿Nunca le han dicho eso, hermano?
Yo veo algo en ti. ¿O nunca le he dicho, oye, tú eres cristiano? Dice Pablo, de tal manera que había sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Mas sin embargo, más adelante, en los siguientes sermones, vamos a ver cómo ellos se desanimaron un poco. Se hablaba bien de los tesalonicenses. Su cristianismo llegó a los oídos de los de Macedonia y de Acaya. Era tan genuino su cristianismo que Pablo dice, en un momento dado, fueron ejemplo a las demás congregaciones. Yo cuando estaba leyendo eso, imagínense que las demás congregaciones hubieran visto esta carta. Es decir, la fe, el amor y la esperanza que había en los tesalonicenses fueron de ejemplo para las otras congregaciones. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe de Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, era tal ejemplar el cristianismo de los tesalonicenses que en Macedonia y Acaya miraron su vida cristiana y se convirtieron. Y esto habla, hermanos, también de que eran bien evangelizadores, predicaban la palabra a ellos. Sabían que una de las encomiendas más importantes para la iglesia, hermano, más importantes para la iglesia, una de las encomiendas más importantes, no es andarnos trayendo hermanos de otras iglesias. No, esa no es la encomienda del Señor. Lógicamente, si no se congregan, está bien, hay que invitarlos, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Pero esa no es la encomienda del Señor. Vayan a otras congregaciones y tráiganselos para acá. Esa no es la encomienda del Señor. Pues les repito, si están desanimados y no se congregan, invítenlo. Pero la encomienda del Señor es predicar el evangelio a aquellos que no conocen. Y eso tiene que ir acompañado de un buen testimonio. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en otro lugar, que vuestra fe en Dios se ha extendido. Fíjese, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo, mire que dice, y Pablo era muy ferviente para predicar. Pablo llegaba a una ciudad, hermano, y se ponía a predicar. Pero Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Si estos hermanos de verdad predican la palabra, estos hermanos de verdad son bien evangelizadores. Esa es una de las encomiendas más grandes del Señor, ir y predicar el evangelio. Lógicamente, pues repito, si hay hermanos que se encuentran desanimados y no se congregan, hay que invitarlos, porque no van a ningún lado. Pero hay que predicar también. Pablo no está contando rumores, sino hechos de estos hermanos. Pablo les está recordando cómo eran ellos cuando recibieron el evangelio. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí en el verso 10 Pablo les empieza a hablar ya de lo que la carta más adelante empieza a enfocar. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, que nos libra, mire, de la ira venidera. Esta palabra ira venidera se traduce de la gran tribulación. El Señor nos va a librar de esa tribulación y por eso les habla del arrebatamiento. El Señor viene. La iglesia se va con el Señor y después viene a este mundo un caos, hermano. Los cristianos que se quedaron van a tener que pagar con su vida. Según Apocalipsis, van a tener que ser decapitados para no recibir el sello. Pero una vez que son decapitados, hermano, dice que van y reinan con Cristo. Pero eso va a ser complicado, Decapitados, imagínense, hermano. Los cristianos, hermanos, se van a acordar.
Los que se hayan quedado se van a acordar. Ya no va a haber cultos como ahorita. No va a haber libertad de culto. Van a andar escondidos, perseguidos. Pero muchos hermanos van a morir por Cristo. Pero es mejor ahorita, hermano, prepararnos para que seamos arrebatados con el Señor. Amén. Bueno, seguimos el domingo con esta carta, que vamos a hablar mucho del arrebatamiento de la iglesia.